Claro, pero espera, era una costumbre que tenían. exactamente. Cuando nos pincharon Claro, los mails al gato Silvestre y a mí, nosotros lo denunciamos periodísticamente y antes de ir a hacer la denuncia judicialmente, ellos cayeron en lo de Juan Rodríguez, ¡pac! Y presentaron la denuncia. Era la técnica que pero tenían. claro, Sí. Mauro eran Leopoldo. una técnica, Sí, sí, Mauro era una Leopoldo. técnica Sí, para perdón que los autodefenderse. interrumpa, pero nos está esperando, lo tenemos que sumar al ex vicepresidente de la Nación, Amado Vudú. Buenas noches, bienvenido Solo a Periodismo. ¿Cómo Mauro. están? Buenas noches, muy buenas noches. Amado, ¿cómo estás? Gracias por ¿Cómo recibirnos. están? No, Ahí los estamos estás charlando. escuchando y te quedás anonadado, ¿no? Bueno, viste, a ver, de algún modo vos también, afuera y adentro, ¿no? Porque estando adentro, incluso ayer contábamos la forma que tenían de alambrar las instituciones penitenciarias a donde se encontraban y los pabellones donde se encontraban detenidos algunos de los presos políticos que tuvo el macrismo, y claramente no te salvaban ni estando adentro de una conversación con tu abogado. De hecho, hablábamos ayer con Alejandro Rúa, tu abogado, que se presentó en el juzgado también con este tema. Es lo que estaba describiendo Leopoldo también, que pasan cosas tan graves que las graves ya parece que son menos graves. O sea, nosotros, primero, está claro para qué querían tanta prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué estaban tan desesperados para meter en cana a todo lo que tuviera cerca el kirchnerismo? Primer tema, para tener fácil las escuchas, pero hay algo que es mucho peor. Escuchaban a los abogados, es gravísimo. Escuchaban a nuestras familias que nos venían a visitar, es gravísimo. Y sobre el resto de las personas que nos venían a visitar, las escuchaban y les hacían seguimiento. Porque decían, a ver si este es un chabón de la política. Textual, ¿cómo lo decían? Sí, sí. Entonces, Sí, sí. acá, yo, mirá, escucho esto y Macri encabezó una organización criminal, hay que decirlo con todas las letras, secundado por Patricia Bullrich y por Garabano, y por el esquema de la AFI completo que ellos tenían funcionando. Pero fue una organización criminal para perseguir, para hostigar, para perseguir a jueces, para sacar la famosa mesa judicial y también para robarle empresas a empresarios. Porque metieron presos a personas para robarle las empresas. No quiero banalizar, como nunca trato de hacer con los verdaderos poderes horrendos de la Argentina, pero eso de meter presos a empresarios para quedarse con las empresas me hace acordar de periodos muy oscuros de la Argentina en las que se hacía eso. Y te quiero preguntar, porque claramente acá recién hablaba Leopoldo y describía a ese mecanismo que vos acabás de describir. Leopoldo le anexaba a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, a la Unidad de Información Financiera, a la UIF, y también a Migraciones y Aduanas. Sí, y faltaría preguntarse por qué querían en jefatura de gabinete la base de datos del ANSES. Vudú, Sí. le puedo preguntar, para los periodistas a veces no hay ayer y no hay mañana, ¿no? Pero un amigo, Cascote, me recomienda preguntarle esto. Cuando ve que en torno a Vicentín, tema de hoy, tema caliente, se vuelve a hablar de la campo, del kirchnerismo, del populismo, ¿tiene alguna reflexión particular para compartir con lo que ha vivido usted en los últimos años y de la política argentina? Me parece que cuando no hay argumentos se va con estas cosas, ¿no? Porque la verdad lo de Vicentín está más clarito que el agua. Hay una empresa que le debe al Banco Nación, que González Fraga en forma ilegal le dio plata que no le podía dar y no tenía la cobertura que tenía que tener en cuanto a garantías. Entonces administró mal el Banco Nación, pero yo te diría que en términos penales, no solo en términos de una mala administración. Entonces ahí tenés la situación originaria de lo que está sucediendo. Ahora, estaba yendo una situación en la cual iban a licuar al Banco Nación y se le iba a quedar el sistema a la empresa. Entonces lo que se hizo fue defender el patrimonio estatal, porque González Fraga, mientras les decía a las familias que no se podían comprar celular y plasma y le cobraba el crédito UBA, se daba vuelta y le decía a Vicentín que hiciera lo que quisiera con la plata de ellos. Sí, Amado. El Banco Nación es de Amado, los argentinos.
Sí, estamos de acuerdo, pero hay algo que me parece que también le quería preguntar a Leopoldo, que esto tiene que ver también. Vudú dijo algo que me parece que pasó desapercibido. Se querían quedar con las empresas de mucha gente. Y Leopoldo Moró contó lo que hacía la UIF. Esas empresas con las que se querían quedar, muchas de esas empresas, eran patrimonio histórico de los argentinos. Digo esto porque hay muchas empresas que se quisieron quedar, que tenían... ¿Vos decís que eran ellos los que venían por todo? No, ¿Ah? yo lo que digo es, lo voy a decir con claridad, a Vudú pareciera, muchos dicen que lo mandaron preso porque fue envuelto en las AFJP, de la nacionalización de la AFJP. Lo voy a decir con claridad porque alguna vez se lo pregunté. Y a Moró le pregunto si hay muchas personas que hoy dicen que lo de Vicentín es el comunismo y no dijeron lo mismo cuando muchas de esas empresas tuvieron créditos gigantescos en la década del 70, en la década del 80, que nunca pagaron. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos o describimos este mecanismo mafioso de espionaje, seguimientos, violación de la privacidad, negación del principio de defensa en juicio, prisiones preventivas arbitrarias, no estamos hablando solamente de una perversidad moral en el sentido, no es que organizaron eso para jugar como si fuera un telejuego. Todo eso tenía un sentido. El sentido que tenía era precisamente, como ocurre en los grupos mafiosos, proteger los negocios. Es decir, cuando te apretan, no sé, los mafiosos te quieren vender protección, etcétera, lo hacen porque están protegiendo sus negocios. ¿Y cuáles eran sus negocios? 86.000 millones de dólares de fuga de capital. Ese era un gran negocio que administraba la mafia que instalaron en el Banco Central. Era el negocio de los peajes, era el negocio de los parques eólicos, era el intento de quedarse con empresas privadas, llevar adelante una política que le permitiera arrinconar empresas privadas y apropiárselas, por ejemplo en el rubro de la construcción. Es decir, el grupo que rodeaba... No te olvides de los medios de comunicación. En el caso del Grupo Indalo, donde yo trabajé muchos años, y en ese momento trabajaba, lo metieron preso a Fabián de Sousa y a Cristóbal López por supuestamente evasión impositiva. No sé quién fue en cana por evasión impositiva, pero además estando ellos y las empresas en planes de pago que habían acordado con la propia Agencia Federal de Ingresos Públicos. Y no solo eso, yo recuerdo, porque en ese momento dirigía ámbito financiero, cómo se hicieron negociaciones con grupos de medios amigos del presidente. Me acuerdo uno perteneciente a la familia de un corredor de autos mendocino, para tratar de quedarse con esos medios pagando 0 pesos o haciendo negociaciones a cambio de pauta. Yo lo vi desde adentro eso, cómo intentaron hacerlo. Bueno, en el caso del Grupo Indalo, más allá de un negocio en términos económicos financieros, se trataba de destruir una voz, es decir, destruir esencialmente el grupo de medios de Indalo. ¿Por qué? Porque necesitaban también que junto con una dirigencia atemorizada por los carpetazos o porque los exponían públicamente, etcétera, no hubiera medios que generaran una opinión crítica respecto no solamente al gobierno, sino a los medios que apoyaban al gobierno, que necesitan el silencio de los otros. Porque acá siempre existe el cuento de que el periodismo está hecho para controlar el poder, es el factor que controla el poder. Sí. En Argentina, los grandes grupos de medios controlan el poder, son socios del poder. Sí, Leopoldo. Cuando gobiernan sectores populares, ahí sí asumen el papel de crítico de los gobiernos, claro. Pero cuando gobiernan ellos no son críticos de nada. Entonces no quieren competencias críticas. Sí, y vos fíjate que lo que le ustedes que saben de medios, no pudieron destruir C5N a pesar de todo lo que hicieron. C5N